Investigadores del Banco Central de la República de Colombia, BCRP, han realizado un informe sobre los efectos de la emisión de una CBDC en la economía y en el mercado financiero de esa nación. La llegada de una moneda digital del Banco Central, CBDC, tendría un impacto nulo e insignificante en términos macroeconómicos para Colombia, uno de los países que evalúa la posibilidad de emitir su propio activo virtual. Me gustaría saber qué piensan al respecto sobre lo que dice el Banco Central de la República de Colombia. Los analistas sostienen que, aún con la CBDC circulando en la economía colombiana, la unidad de cuenta seguirá estando fijada a la representación física de la moneda local, el peso, mientras que la función de depósito de valor estaría sujeta a los límites y restricciones impuestas por el Banco Central. Los efectos macroeconómicos esperados por la emisión de esta forma de dinero digital en la economía colombiana serían nulos. La educación financiera sobre este tema, sobre el universo de las cadenas de bloques, sobre todo lo que es una moneda digital de los bancos centrales, es lo que tiene sumergida a la humanidad en la ignorancia. El 1% está consciente que las monedas digitales ya van a tener un futuro real en los próximos años, pero la mayoría desconoce que existen las criptomonedas o cadenas de bloques. Esta moneda digital va a ser creada por la empresa Ripple Labs, precisamente en aras de comprobar la viabilidad de sus posibles usos en el sistema de pagos. Como ustedes saben, las CBDC van a tener un control absoluto a futuro sobre la economía de los países que la utilicen. Al principio podrán ofrecerse como algo novedoso, interesante y efectivo. Con el tiempo la adopción va a llegar y va a estar disponible a través de una cartera digital que toda persona que viva en Colombia o en otras partes del mundo la va a poder descargar y la va a poder tener. En algunos países al principio se va a sincronizar con tu identidad digital, de tal forma que si eres ciudadano de Colombia, solo los habitantes legales de ese país van a poder utilizar esa CBDC. Si quieres entonces intercambiar una CBDC panameña por una CBDC colombiana, se tendría que ir a una canasta internacional como una especie de exchange para poder realizar ese tipo de intercambio. Pero como lo veo, al principio va a ser prohibido. Cada país va a tener el control de su propia economía digital. Es allí donde proyectos con cadenas de bloques sobre Ethereum o Polygon se pueden conectar fácilmente con Ripple para poder hacer ese intercambio de CBDC. En un futuro ese enlace va a ser una realidad, ya que Polygon está trabajando en un sistema de múltiples cadenas de bloques para que cuando se pase un token de una cadena de bloques a otro proyecto sea de manera natural sin tener que ir por un intercambio. Y es allí donde entrarán las negociaciones de nuestro proyecto con los gobiernos del mundo para que puedan utilizar AOS como un medio de pago en paralelo con lo que existe en cada país. Bueno, chicos y chicas, gracias a todos ustedes por su atención. Será que nos vemos en un próximo video programa. Muchas gracias.